Estaba pensando esta mañana que por qué Dios insistía con este título permanentemente, claves para obtener la recompensa. La recompensa tiene que ver con la bendición de Dios. Hay quienes no son bendecidos, no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque no creen que han sido ya bendecidos. Vos podés ser salvo porque tenés a Cristo en tu corazón, pero no disfrutar la plenitud de la vida abundante, porque a lo mejor hay pecado, hay incredulidad, hay cosas que impiden que vos disfrutes a pleno esa vida abundante que Cristo nos dio y por la cual murió. Por eso nosotros tenemos que asirnos de todo lo que nos dice la Biblia y creerlo y darlo por hecho. Y cuando vos creés y das por hecho lo que la Biblia dice, Dios obra milagros y maravillas. Pero hay personas que dudan, dicen esto no es para mí, esto es para otros, esto no creo que pase en mi vida, esto seguramente es para otras personas. Sin embargo, toda la palabra de Dios es para todos nosotros sin excepción. Amén. Así que presta mucha atención. Y te vuelvo a repetir, estaba pensando por qué Dios insistía con este tema. ¿Y será que hay que aprender algo más? ¿Será que hay cosas que todavía no estamos practicando? ¿Será que hay cosas que todavía no estamos obedeciendo? Y tiene que ver con la honra. Por ejemplo, el primer punto que quiero compartir con ustedes. El primer punto es la honra viene por honrar. Y en este caso, si vos honrás a Dios, vas a recibir honra de Él. Si vos honrás a Dios, vas a recibir honra de Él. Y ser honrado por Dios es ser privilegiado, es ser mimado, es ser considerado en muy alta estima y, por supuesto, bendecido, como Dios suele hacer. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice así: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, miren lo que dice el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ya lo había dicho Dios. No era la primera vez, ya esto venía de antes. Más, ese más es pero. Es lo mismo que decir pero. ¿Y qué significa el pero? Como te dije recién, en el libro de Zacarías, pero el pueblo no quiso escuchar. El pueblo endureció su voz, endureció su corazón, le dio las espaldas a Dios. Esto es lo que dice el libro de Zacarías que leímos recién, en el capítulo 7. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Despreciar no es hacer un acto así de insulto a Dios, es simplemente no tomarlo en cuenta, es no considerarlo, no darle importancia, es tenerlo como uno más del montón, es decir, como en la India, por ejemplo, si vos adorás a un Dios, te dicen ponete en la cola, acá hay 10 millones que adoramos a 10 millones de dioses extraños. Pero nosotros adoramos al Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, al que envió a Jesucristo. Y en ese sentido no nos equivocamos. Por eso cuando honramos a Dios, lo agradamos a Él, lo reconocemos a Él, lo alabamos a Él, lo tenemos en cuenta a Él todos los días, no de vez en cuando, no cuando me siento mal y creo que necesito algo, es siempre, siempre, siempre. Y esto algunos pueden llegar a decir es fanatismo. Bueno, pero gloria a Dios por este fanatismo que nos trae bendición, paz, gozo y nos hace vivir de victoria en victoria, a diferencia de quienes no lo están, principalmente los que sufren por no agradar a Dios. Por eso te digo, puede ser que haya creyentes que sufren esto. Puede ser que haya personas que dicen, sí, yo recuerdo, acepté a Cristo, me acuerdo que entregué mi vida a Cristo, de eso no me olvido, pero no disfruto la vida abundante. Vivo permanentemente en tristezas, en amarguras, en dolores, en problemas y cada vez peor. Tal vez el problema se deba a que no estás honrando a Dios como Él se merece. Él es el primero, el principal, el alfa y el omega.
Y si es el alfa, es el supremo. En la letra del abecedario griego, el alfa es el mayor, el supremo, es el principal. Por eso nosotros tenemos que considerarlo de esa manera. A lo mejor lo tenemos a Dios como un chepibe, como alguien que está por allí y bueno, lo necesito como un paraguas. Si veo la tormenta, hoy, ¿dónde puse el paraguas? Lo perdí el paraguas. Bueno, a veces sucede eso con Dios. Al no tener conocimiento de Dios ni comunión con Dios, obviamente no vamos a disfrutar de su bendición porque ni siquiera lo conocemos. Y acá dice algo que a mí me llamó mucho la atención y nos tiene que llamar mucho la atención a todos. ¿Por qué? Porque dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero eso no se dio. Es decir, que el papá no le transmitió la bendición al hijo, no le predicó al hijo ni a la familia, y así sucesivamente, de generación en generación, el evangelio se perdió, la imagen de Dios se disolvió, no hubo ninguna referencia a Dios. ¿Por qué? Porque los padres ningunearon a Dios, no honraron a Dios, no lo tuvieron como el principal, de invocarlo, de agradarle, de agradecerle, de alabarlo, porque Él nos dio la vida. No nos hemos creado nosotros a nosotros mismos. El humanismo plantea de que el hombre es el centro del universo, pero la teología plantea de que Dios es el centro del universo. Y por supuesto nosotros honramos a Dios y Él nos honra a nosotros. Por eso si querés vivir de victoria en victoria, honra a Dios. Si querés vivir realmente mimado por Dios, honra a Dios. Si querés vivir bendecido, honra a Dios, tómalo en cuenta. Dale el sitio preferencial que Él se merece, el primero, el principal. Por eso te repito, cuando en México fui, me saludaban los mexicanos en las iglesias, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Decirle a alguien a tu lado, primero Dios. Cuando es primero Dios en nuestra vida, Dios nos pone también en primer lugar, porque yo honraré a los que me honran, dice Dios, pero los que me desprecian, los que me tienen en poco, dice, serán tenidos en poco. Y no es que Dios esté pendiente de esto. Dios estableció leyes que se cumplen inexorablemente. No hace falta que alguien esté diciéndole a Dios, mirá, fulano no te honró. La bendición se desata directamente con la honra. Cuando vos honras a Dios, por eso tenés que sentirte bendecido, tenés que disfrutar la bendición y no tenés que pensar, la bendición me alcanzará, la bendición me vendrá, seré bendecido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Lo tenés que creer, porque así es. El segundo principio, la honra viene por cómo recibimos a los siervos y siervas de Dios. Mirá, y como anticipándome a lo que podrás estar pensando después de este enunciado que acabo de dar, repito, la honra viene por cómo recibimos a los siervos y siervas de Dios. Y vos estarás pensando, esto es por recibir a los pastores, a los líderes, a los que son diáconos, a los que han dicho, sí, Dios, quiero ser un líder celular. No, para toda la iglesia, porque toda la iglesia deben ser siervos y siervas de Dios. La honra viene por cómo recibimos a los siervos y siervas de Dios. Si nosotros tenemos que recibirnos bien, con honra, con respeto, con cierta reverencia en el sentido de tener delicadeza y deferencia para darle una acogida especial a los que son siervos y siervas de Dios, vos podrías pensar, nuevamente te repito, que esto es para pastores o líderes nada más. No, esto es para todos, sin igual. Mira lo que dice Mateo 10, 40 y 42. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
nosotros vamos a recibir una recompensa por cómo recibamos a los siervos y a las siervas de Dios. ¿Y dónde están los siervos y las siervas de Dios? En la iglesia de Jesucristo. Todos tendríamos que ser o deberíamos ser siervos y siervas de Dios. Porque hay muchos siervos del diablo. Hay mucha gente representando a Satanás. Mucha gente haciendo maldades, malignidades, cosas feísimas, robos, situaciones que dañan al prójimo. Vos lo sabés muy bien y a lo mejor conocés a varias de esas personas. Esas personas no agradan a Dios, pero sí agradan a Dios cuando los siervos y las siervas de Dios van por diferentes lugares representándolo, porque nosotros representamos a Dios. ¿A quién representamos? ¿A quién representamos? Por lo tanto, donde quiera que estemos, estamos representando a Dios. Y qué lindo es que la gente ni siquiera sepa que nosotros somos cristianos evangélicos. Pero estoy seguro que si la presencia de Cristo está en vos, si la presencia del Espíritu Santo está en vos, donde quiera que vayas, va a fluir esa presencia como un perfume grato y la gente lo va a percibir, la gente se va a dar cuenta y hasta puede llegar a decirte, cuando llegaste vos se hizo calma, cuando llegaste vos realmente cambió la atmósfera. ¿Cuántos están entendiendo esto? No sé si te ha pasado, levanten la mano si les ha pasado. Gloria a Dios, porque es la presencia de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero a lo mejor vos decís, acepté a Cristo, sí, yo recibí a Cristo, me acuerdo que me hicieron hacer una oración hace tiempo, pero ¿es tanto así? Bueno, todo depende de si lo crees. Si lo crees, lo tenés. El problema es la incredulidad. La gente es incrédula, no cree. Y a veces el diablo le tira basura en la cabeza para que su autoestima baje y les hace creer que son basura, poca cosa. Y a veces se han elevado el ego con distintas cosas que no tienen nada que ver con el poder de Dios y en eso se han montado para seguir en base al orgullo. Pero quienes creen en Cristo, quienes creen en Dios, quienes creen en el Espíritu Santo, saben que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y que va a darnos poder y que va a hacer fluir una presencia que solamente Él puede proveer y la gente que lo necesita lo va a percibir. Hay gente que necesita de esa presencia. Y a lo mejor nosotros andamos por la calle sintiéndonos uno más del montón, sintiéndonos cualquiera, y eso es pecado, porque vos no sos cualquiera, vos no sos uno más del montón, vos sos alguien que representa a Cristo, y Cristo quiere usar tu vida. Por eso hay personas que no están honrando a Dios porque ni siquiera lo toman en cuenta, y hay personas que no están recibiendo a los siervos y a las siervas de Dios, y es por eso que no reciben la recompensa. Cuando vos sepas que hay un siervo de Dios y una sierva de Dios, respetalo, honralo. Por eso te invito a honrar y a respetar a todos los que estén a tu alrededor, porque son siervos y siervas de Dios. Amén. Todos somos siervos y siervas de Dios y hemos decidido serlo. Señor, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, úsame, quiero ser útil en tu causa, a menos que no hayas dicho nada de eso. A menos que nunca hayas dicho nada de eso. Pero hoy te invito a hacerlo. Dios está esperando que tomes una decisión. Dios está queriendo que digas, te quiero servir, te quiero representar, te quiero honrar, te quiero alabar, te quiero glorificar. Y cuando tomas ese tipo de decisiones, Dios empieza a desatar recompensa, bendiciones hasta que sobreabunde, porque Él es así, no es deudor de nadie. Así que recibí a los siervos de Dios, recibílos con respeto, con reverencia, en el sentido de que te da gusto de que recibas a alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. Parece que estuviera hablando en chino para algunos. ¿Puede ser?
Nosotros necesitamos representar a Dios y necesitamos tomar una decisión para hacerlo. Es una decisión intencional. No es casualidad. Hoy vine a la iglesia y ahora, como saben que soy evangélico, esperan de mí que me porte bien. Como saben que voy a la iglesia y tengo una Biblia, esperan que yo reaccione bien. Bueno, se espera que actuemos bien, que reaccionemos bien, que seamos diferentes, porque lo común y corriente no es santo, es común y corriente. Lo santo es lo diferente. Por eso tenemos que tomar decisiones muy concretas e intencionales. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. El que toma con sus manos, las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Por eso te invito a ser una persona intencionalmente dispuesta a servir a Cristo. Donde quiera que estés, te tienen que conocer como alguien que pertenece a Cristo. Amén. Y vas a ver la bendición de Dios que va a alcanzar tu vida. Te va a traer una paz, te lo puedo asegurar. Dios es maravilloso y tan sobreabundante en sus dones que vas a empezar a sentirte absolutamente diferente. Vas a empezar a experimentar gozo, paz, que antes a lo mejor nunca lo habías tenido. A lo mejor antes era un loco de atar, era una persona que al igual que yo, a lo mejor irascible, lleno de broncas, de rabias, y a partir de Cristo todo cambia, todo cambia. Casi iba a cantar la canción esa que dice todo cambia, pero dejémoslo ahí. 3. La honra viene por estar plantados en la casa de Dios. La honra viene por estar plantado en la casa de Dios. Dice el Salmo 92, versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. También casi la canto porque es una canción del Salmo. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Tendrán frutos, no serán infructíferos, no serán personas que no están teniendo frutos, sino ramas secas. Dios quiere que estemos plantados, por eso te invito a venir a la casa del Señor, porque me alegro cuando me entero que venís a la casa del Señor. ¿Quién no se alegra cuando venís a la casa del Señor? El diablo es el único que no se alegra. Pero la iglesia de Cristo se goza. Qué lindo. Decirle al que tenés al lado, me alegro de verte en la casa de Dios. Es glorioso. Plantados en la casa de Dios, floreceremos. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no están plantadas, hay personas que están como desarraigadas. Hay personas como que se las lleva el viento de las circunstancias y de las pruebas o del mismo mundo que nos quiere absorber. Y nosotros tenemos que demostrar nuestro compromiso, nuestra firmeza, nuestra fidelidad a Dios. Porque el que fundó la iglesia es Cristo. Y el que viene a buscar a la iglesia es Cristo. Y el que quiere hacer milagros en todos nosotros es Cristo. Gracias. Sé que me quieren callar, pero no importa. Muchas gracias igualmente. Hay mucho para hablar de este tema, pero te invito a plantarte, a afincarte, a hacerte parte. Es glorioso cuando sos parte de la iglesia de Jesucristo y sos una persona muy útil para la edificación de la iglesia, porque estamos edificando la iglesia de Jesucristo. Cuando iban entrando los hermanos, yo me deleito, Dios sabe que me deleito al verlos a todos y ver el potencial glorioso que tiene el reino de Dios en cada uno de ustedes. Amén. Por los dones, los talentos, las capacidades que nos ha dado Dios y que quiere que utilicemos para su gloria, para su honra. Y te enseñé, iglesia, que lo mínimo que nosotros podemos hacer, por si no has descubierto todavía tu don o tu talento, es orar. Pedirle por alguien que está necesitado. No pidas solamente por vos, bendecime, 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 sino empezá a pedir por alguien. Pedí por alguien que esté sufriendo y vas a ver cómo Dios va a estar interviniendo y recompensándote a vos por tu servicio a Dios en bien del prójimo.
4. La honra viene por reconocer y respetar a las autoridades. Ya hemos hablado mucho de esto. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 2 y 13 dice el apóstol Pablo: les rogamos, hermanos, ya es un pedido muy enfático. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor, y los amonestan, y que los tengan en mucha estima por causa de su obra. Dios llama a obreros, a siervos y siervas para darles una tarea específica en la edificación de la iglesia. Y les pone palabra, les da autoridad. Sin embargo, hay personas que están permanentemente enfrentándose a la autoridad. No respetan a la autoridad. Quieren voltear a la autoridad, boicotean a la autoridad, rechazan a la autoridad. Vos lo sabés muy bien. ¿Por qué? Porque el príncipe de la desobediencia anda en el mundo buscando a quien devorar. Eso está en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice más el apóstol Pablo, es como que es la corriente natural de este mundo. Entonces, la conclusión es que multitud de personas andan en rebeldía, andan en deserción, andan enfrentados a las autoridades por medio de huelgas, piquetes, enfrentamientos, chusmerío, críticas, y eso obviamente a Dios no le agrada, porque Dios es la autoridad máxima y Él estableció autoridades para que lo representen. Y está claro en Romanos capítulo 13, en el capítulo 13 del 1 al 6. No vamos a hablar de ese tema ahora, pero sí principalmente de lo que dice este texto. Y los amonestan. Una persona es sabia si acepta la amonestación y por supuesto da gracias porque ha sido corregida esa persona. Pero sabemos que es necia si rechaza la exhortación en cuanto a decir, no, vos estás equivocado, yo tengo razón, y nunca aceptás que una autoridad te corrija o te amoneste. Y hay muchas personas que pecan por el orgullo de creer que no se equivocan. Y nosotros necesitamos ser corregidos siempre. Necesitamos ser amonestados siempre. Pongo de ejemplo a nuestra querida hermana Inés Tolaba, que ya está en la eternidad. Ella se acercaba a mí y me decía, pastor, si usted ve algo en mí que tengo que cambiar, dígamelo. Y por supuesto nosotros hemos hablado bien de frente todo. Pero hay personas que no aceptan ser corregidas, no aceptan ser amonestadas. Y eso habla de mucha necedad. Sería lindo que vos le preguntaras a tu líder, ¿qué ves que yo tenga que corregir? Si necesitas decirme algo, no dudes, contá conmigo, te lo voy a agradecer, porque eso es sabiduría pura. Pero hay personas que no aceptan eso y directamente rechazan y se enfrentan a la autoridad y no se dan cuenta que todo aquel que se enfrente a la autoridad pierde, porque la autoridad representa a Dios. No hay ninguna autoridad inherente, es decir, ninguna autoridad nos pertenece. Toda autoridad es representativa. Por eso tenemos que sujetarnos, obedecer, respetar, honrar, reconocer. Y Dios va a premiar esa acción de humillación, de humildad, de sujeción, de sometimiento, para que Dios se muestre y pueda hacer lo que sea necesario para recompensar a los que están representándolo. Pero ya sé, vos dirás, pero ¿cómo tengo que hacer con el patrón injusto, o con el marido corrupto, o con aquel que me quiere castigar cuando yo estoy sirviendo a Dios? Te dije que ninguno puede juzgar nada antes de tiempo. Eso viene en el punto siguiente, que está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. No podemos juzgar nada antes de tiempo. Nosotros hagamos la voluntad de Dios, que eso desata bendición para nosotros. Quinto, la honra viene por no juzgar a nadie antes de tiempo. Yo sé que a vos te gusta juzgar, te gusta criticar, te gusta murmurar, te gusta chusmear. Bueno, aquí tenés un punto que tenés que tomar en cuenta. Y todos, en definitiva, todos tenemos que tomarlo en cuenta.
1 Corintios capítulo 4, versículo 5, miren lo que dice. Así que no juzguen nada antes de tiempo. Antes, hasta que venga el Señor, quien también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando juzgamos, hablamos de juzgar cuando estamos condenando. Fulano es corrupto, mengano es corrupto, fulano es un desastre, mengano es un desastre. Tengamos prudencia, por favor, y mucho cuidado porque eso es juicio condenatorio. Y cuando juzgamos algo, nos convertimos en verdugos. Y eso nos hace merecedores de una disciplina de parte de Dios y no de recompensa, no de bendición. Y además de juzgar a otros, también solemos unirnos con otros que juzgan y que cometen pecado. Miren lo que dice 1 Corintios 5 del 9 al 11. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien, les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun coman. ¿Qué quiere decir, pastor, esto? Pues quiere decir que no nos prohíbe Dios que nos juntemos con personas que son reconocidas como, dice aquí, fornicarios, avaros, ladrones o idólatras. No es prohibido juntarse con ellos. El problema está en que vos no estés con ellos o estés con ellos sin el propósito de predicarles. Esto lo agrego yo. Pero Jesús estaba sentado y era acusado al mismo tiempo de estar con prostitutas y con publicanos, que eran gente de lo peor en aquella época. Sin embargo, él estaba ahí para predicar el reino, estaba ahí para predicar el evangelio. Ahora, si vos vas para convivir con ellos porque sos uno más de ellos, yo te digo, tené cuidado porque vas a quedar manchado, vas a caer en la misma bolsa o en la redada cuando venga la policía y los lleve a todos. Porque así es. Pero la advertencia aquí, porque me imagino que Pablo está dando por sentado que los que iban a esos lugares y se encontraban con ese tipo de personas, era porque estaban predicándoles. Iban para hacer que las personas conozcan de Cristo. Y eso es avalado por Dios. Ahora yo no te recomiendo que vayas si sos una persona nuevita o una persona que todavía no tenés los principios claros o todavía estás en la nebulosa tratando de descubrir tu destino y querés darle testimonio a personas que están en esos ambientes. Tenés que tener mucho cuidado, mucha prudencia y mucha cobertura de oración. Y por supuesto, consultá con los pastores para ver qué piensan. Pero el problema aquí, ¿sabes cuál es? Es lo que dice aquí al final en el versículo 11. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun coman. Este es un problema serio. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos decís, está en la iglesia, es de la iglesia, pero yo te dije que por más que tenga una Biblia y venga a la iglesia, puede tener a Cristo inclusive, pero a lo mejor tiene mañas, tiene pecados, tiene hábitos inmundos, malignos que todavía no dejó y los sigue practicando y sigue rodeándose de ese tipo de ambiente pecaminoso. Vos tenés que tener cuidado porque allí no viene la recompensa de Dios, allí no viene la bendición de Dios. Y más si es un ambiente donde se chusmea, se critica, se murmura, se guillotina a las personas y están todo el tiempo hablando mal de la gente. Ese es un lugar de maldición, no de bendición. Y ahí está el diablo reinando. Y ahí no va la recompensa de Dios. Por eso dice Pablo, no se junten con ese tipo de personas porque los van a perjudicar. Porque son hipócritas.
pues llamándose hermanos siguen fornicando, siguen siendo avaros, amantes del dinero como si fuera un fin en sí mismo, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones. Bueno, con el tal ni aun coman, dice la palabra. Por eso hay personas que no reciben la recompensa, la bendición de Dios, porque no disciernen los ambientes. Entran en cualquier lado, son mis amigos, no importa, te quiero igual, insultar, no importa, robar, no importa, te quiero igual. No, por lo menos digámosle algo, perdón, pero eso no agrada a Dios, eso no es bíblico, eso no te va a bendecir. Y cuando nosotros estamos claros en nuestros principios, Dios nos bendice. Yo le decía a un hermano en el primer culto, preciosísimo hermano, que está cambiando, pero a pasos agigantados. Y me contó una experiencia preciosa, también maravillosa, y lo felicité. Porque esta persona fue a pedir perdón. Y la otra persona aceptó su perdón. Y él me preguntaba, ¿y qué pasa si no aceptaba mi perdón? Y seguía cabalgando en la bronca y en la pelea. ¿Qué pasaba? Digo, vos quédate tranquilo porque vos hiciste lo que tenías que hacer. La voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos que quedarnos tranquilos que hasta ahí llegamos. No podemos obligar a nadie a que nos ame, a que nos perdone o a que haga lo que le decimos. Y el último punto, 6. El buen desempeño en la obra de Dios produce doble honra. Repito, el buen desempeño en la obra de Dios produce doble honra. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay doble honra también por el buen desempeño en la obra de Dios. Así que prestemos atención para servir a Dios, hagamos lo mejor para Dios, sirvamos a Dios haciendo su voluntad, agradándole, y nuestra vida va a cambiar en el caso si vos estás viviendo una vida sufrida, triste, hasta miserable si se quiere, o dolida. Dios va a revertir todo eso porque vas a empezar a honrar a Dios, lo vas a poner en primer lugar, vas a empezar a darle gloria a Dios, gracias a Dios, alabanzas a Dios y a recomendar a Dios que escuchen su palabra o la lean y vas a ver cómo Dios va a empezar a mimarte. Pero si vos sos una persona egocéntrica, mezquina, que estás todo el tiempo sufriendo y pensando en tu sufrimiento como si fueses el centro del universo, Dios no puede usar a un egocéntrico, a un mezquino. Va a usar a alguien que dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Utilízame a mí para bien y bendición de todos los que pueda yo ayudar con tu gracia, con tu amor y con tu misericordia. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a fluir en tu vida. Te va a levantar, te va a sanar, te va a liberar y va a cortar yugos de inmundicia que pueden haberte cernido para traer angustia a tu vida. Ponete de pie, iglesia, por favor. Te invito a tomar esta decisión porque todas las decisiones en Dios son intencionales, no son de casualidad. Cuando tomamos la decisión nos jugamos la vida. Cuando tomamos las decisiones para Dios nos jugamos la vida. Señor, úsame. Tómame en cuenta para que mi vida te sirva, te sea útil y pueda ser de bendición para multitudes. Y a partir de ahí te invito a ver lo que va a pasar porque Dios va a empezar a obrar en tu vida. Cierra tus ojos mientras los muchachos pasan y Tiara también. Oh Dios, mira a tu pueblo aquí. Van a tomar decisiones, yo lo sé, algunos han sido tocados. Espíritu Santo, encárgate. Esta es la tarea que te toca, de guiarnos a toda verdad. Algunos tienen que arrepentirse de sus pecados, de su indolencia, de su dejadez. Algunos tienen que arrepentirse de haber olvidado a Dios y de que Dios tiene que ser honrado siempre, 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 porque todo lo que hacemos es para Dios, sea de palabra o de hecho. Y a Dios honramos siempre. Ayuda, Padre Santo, a aquellos que necesitan una guía, a aquellos que necesitan un toque, un milagro, pero de este lugar, Señor, que todos, sin excepción, seamos transformados por tu Espíritu.
Encárgate, Dios, por favor, de cada uno de nosotros. Ayúdanos y ayuda a nuestra incredulidad. Quédate un segundo en silencio, por favor, y Dios va a estar obrando en tu vida. Te invito a que le digas a Dios: llena mi corazón con la gloriosa presencia de Cristo. Repetilo, por favor. Llena mi corazón con la gloriosa presencia de Cristo. Y ahora repetí, por favor: sella mi espíritu con el Espíritu Santo de la promesa, para redención y vida eterna de mi alma. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.